El bosque de las mil piernas, por el usuario de Reddit, Lovinsinski. La pequeña Lucy Lohart escapó con un sartén. Su papá la persiguió. En el bosque una araña la atrapó y después huevos le plantó. Esta es una rima para saltar la cuerda que mis compañeros de clase solían cantar en el patio a la hora del recreo en la escuela primaria. Era muy jodido que cantaran eso porque Lucy Lohart era una persona real con la que asistimos a la escuela. Ella desapareció cuando estábamos en segundo grado, así que debimos haber tenido alrededor de 7 años. La rima está basada un poco en la verdad, en el sentido de que la historia oficial era que Lucy Lohart, de hecho, desapareció en el bosque Lohart, a 50 metros de la casa de su padre Robert. Pero él no la estaba persiguiendo para golpearla. Yo era demasiado joven en ese momento para entender lo que estaba sucediendo. Y no fue hasta mucho después que mi madre realmente me lo explicó. No fue una historia particularmente impactante, solo triste. Recuerdo el día en que Lucy desapareció, al menos el primer día que no vino a la escuela. Era lunes. Desapareció el viernes anterior. Mi madre me dijo que fue unos días antes del 7º cumpleaños de Lucy y que ella le había preguntado a su padre si podía tener una fiesta de cumpleaños en su casa. Recordé eso. Lucy y yo habíamos estado en el mismo grupo de amigos y recordé que nos dijo que le iba a preguntar a su padre sobre tener una pijamada de cumpleaños. Recuerdo especialmente que me molestó que ella quisiera que fuera una fiesta de pijamadas, porque yo era el único chico del grupo y nunca se me permitiría dormir con ellas. Sin embargo, todavía estaba emocionado con la idea de una fiesta, como todos nosotros, porque sabíamos que su padre, Robert Lohart Jr., era un entomólogo jubilado. Le decíamos el hombre insecto, y tenía muchos especímenes bastante bien conservados, como mariposas y escarabajos, que Lucy a veces llevaba a la escuela para mostrarnos y contarnos sobre ellos. De todos modos, según mi madre, Lucy le preguntó a su padre si podía tener una fiesta con pijamadas para su cumpleaños. Y él dijo que no, porque iba a pasar su cumpleaños en casa de su madre mientras fumigaban su casa. Esa era una razón lo suficientemente normal para que un niño de 6 años llorara y saliera corriendo de su casa. Pero encontrarse con el bosque Lohart era una mala idea para cualquier persona de cualquier edad, sin el equipo adecuado. Esto es lo que pasa con el bosque Lohart. A algunas personas lo llaman el bosque de las mil piernas, presumiblemente para que suene más espeluznante de lo que ya es, aunque no creo que necesite ayuda. Hay aproximadamente 4,000 especies de arañas en los Estados Unidos, y el bosque Lohart es un fenómeno en sí mismo, ya que es el hogar de todas ellas. No solo eso, sino que hay poblaciones documentadas de algunas arañas que antes se consideraban endémicas solo de ciertos países, como la tarántula Goliat, un par de arañas de tela de embudo y algunas especies de arañas pavo real. Seguramente conoces ese mito que dice que nunca estás a más de 1 metro de una araña en cualquier momento. En este bosque no es un mito, está lleno hasta el borde de arañas. Creo que en este momento no hace falta decir que si eres aracnofóbico, esta historia no es para ti. El bosque es naturalmente de gran interés para biólogos y aracnólogos, pero el bosque Lohart es propiedad privada, y el acceso, que está restringido, era difícil de conseguir incluso antes de la desaparición de Lucy. Después, nadie pudo entrar. Obviamente, cualquiera podría entrar en el bosque si quisiera, no está cercado ni nada,
pero hay una multa bastante grande si te atrapan invadiendo. Y tampoco es que alguien esté ansioso por profundizar en un bosque lleno de arañas venenosas. Necesitas el tipo correcto de botas, ropa, guantes, botiquines de primeros auxilios y conocimiento del bosque para pasar de la línea de árboles. Las arañas más comunes en los bordes del bosque son las arañas saltadoras, varias arañas errantes y las tejedoras de orbes. La mayoría de las personas que se internan un poco en el bosque salen con una serie de arañas bananeras aferrándose a sus cabellos y chaquetas, asustadas por la destrucción de sus telarañas. Si se permitiera a los visitantes profundizar más, verían que las arañas se hacen más grandes y acechan en el suelo. Según mi madre, Robert Lockhart Jr. vivió con su padre en esa casa durante mucho tiempo. Eran un dúo padre e hijo de entomólogos de Alabama. Pero Robert Lockhart padre se centró en la aracnología. Había comprado la casa y el bosque específicamente por su población de arañas, y por lo general trabajaba desde casa. Robert Lockhart Jr. trabajó en las universidades de 3 ciudades. Ahí se casó con una profesora que enseñaba biología evolutiva, y los 3 vivieron en la casa del anciano Robert Lockhart hasta el repentino fallecimiento de Robert padre durante un estudio sobre las tarántulas halcón. Lucy Lockhart nació un año después, y Robert Jr. pudo retirarse de la enseñanza y vivir como un padre que se quedaba en casa mientras la madre de Lucy continuaba enseñando en la universidad. Todavía trabajaba recogiendo y preservando especímenes, en su mayoría mariposas y polillas, y publicó informes en la escena entomológica, y muy raramente dirigió visitas guiadas por parte del bosque Lockhart, por un buen precio. Mi madre no conoció a Robert Jr. sino hasta que Lucy y yo nos hicimos amigos. Me dijo que él no hablaba mucho del bosque. Le daba la sensación de que le tenía miedo. Cuando él y su esposa se divorciaron, mi madre sospechaba que parte de sus diferencias irreconciliables era el bosque Lockhart. Ella no preguntó demasiado. Después de todo, mi madre y Robert Jr. solo convivían porque Lucy y yo pasábamos tiempo juntos. Aunque recuerdo haber esperado que se casaran para que Lucy y yo pudiéramos ser hermanos. Robert Jr. odiaba el bosque que poseía y se aseguró de que cualquiera que lo pisara estuviera vestido y preparado para la ocasión, lo cual es parte de la razón por la que mi madre nunca creyó que matara a Lucy cuando él fue el principal sospechoso de la investigación. Cuando Lucy se internó en el bosque Lockhart esa noche, mi madre dijo que Robert Jr. entró sin dudarlo, con calcetines, en pantalones de chándal y una camiseta. Debió haber recibido una docena de mordidas de gravedad variable en el momento en que entró. Estuvo ahí durante 4 horas. Mi madre estaba trabajando en el turno de noche en el hospital cuando lo llevaron, delirante e hinchado por todas partes. No se sabía cuántas mordeduras había recibido, y hasta el día de hoy, mi madre no sabe cómo sobrevivió. Necesitaba un antídoto que ningún hospital en los Estados Unidos tenía, y cuando se había arrastrado de vuelta a casa, después de buscar desesperadamente a Lucy en el bosque, estaba tan débil que no podría habérselo administrado solo. Tal vez la suerte y una resistencia desarrollada fue lo que lo salvó. Perdió ambas piernas debajo de la rodilla, pero vivió. Por lo que mi madre pudo deducir en las semanas posteriores a la desaparición de Lucy, la investigación fue caótica. Los equipos de búsqueda entraron en el bosque, pero nunca lo abarcaron todo. 2 oficiales del equipo de búsqueda inicial fueron mordidos por lo que muy probablemente era una araña tela de embudo de Sydney, y desafortunadamente ambos murieron. Después de todo, la araña tela de embudo de Sydney solo se encuentra en Australia. No tenemos ese antídoto listo aquí en los Estados Unidos. De todos modos, la búsqueda dentro del bosque duró tal vez una semana,
antes de ramificarse a otro lugar. Mi madre dice que aunque pudieran, tal vez no hubieran registrado todo el bosque. Más de un oficial de los que registraron el bosque Lockhart abandonó la fuerza y posteriormente la ciudad. Aquellos que no se fueron también pudieron haberlo hecho. Ya no salen mucho. Mi madre no quiere saber lo que vieron ahí. Lucy nunca apareció. No pasó mucho tiempo para que la sospecha cayera sobre su padre, incluso antes de que fuera dado de alta del hospital. Mi madre dice que hubo un momento en el que fue esposado a la cama del hospital, a pesar de que ambas piernas le habían sido amputadas. Durante un tiempo, no pudo decir si él estaba totalmente lúcido, porque pasaba horas sollozando. Ese bosque la tiene. Esas arañas tienen a mi niñita. Pero no había pruebas que lo condenaran por secuestro o asesinato. Mi madre y los padres de los otros amigos de Lucy estuvieron involucrados en el juicio como testigos. Y todos insistieron en que nunca tuvieron ninguna razón para creer que Robert Jr. golpeara a Lucy o pudiera haber sido abusivo con ella. No sabía nada de eso en ese momento, ya que mi madre me protegió responsablemente de los detalles de la desaparición de Lucy. Pero obviamente, algunos otros niños fueron a la escuela con rumores de lo sucedido. De ahí la morbosa rima del juego de cuerda. Me molesté mucho cuando escuché a algunos niños cantarla durante el recreo. Era joven y extrañaba mucho a Lucy. Han pasado 11 años desde que Lucy desapareció. Realmente ya no me molesta. Es solo un triste misterio en el que todavía pienso a veces. El grupo de amigos que Lucy y yo compartíamos permanecimos juntos hasta que entramos a la secundaria y luego todos nos alejamos un poco. No creo que ninguno de ellos se haya olvidado de Lucy. Recientemente me gradué de la secundaria y nos reunimos en un restaurante para discutir con asombro cómo finalmente terminamos con la secundaria para siempre. En un momento dado, me quedé viendo el plato y dije distraídamente: han pasado años, pero todavía desearía. Hombre, ojalá Lucy pudiera haberse graduado con nosotros, ¿saben? Mi amiga Estela inclinó su hombro en el mío y golpeó nuestras cucharas junto con una sonrisa comprensiva. Yo también, amigo, pero ella estaría orgullosa de que nosotros pudimos hacerlo. La conversación se desvió a otra parte, pero ese conmovedor pensamiento de Lucy se quedó conmigo durante mucho tiempo después de esa noche. No fue hasta el día antes de irme a mi primer año en la universidad que le dije a mi madre que quería pasar por la casa de los Lockhart y despedirme de Lucy, si Robert me lo permitía. Se encogió de hombros durante el desayuno. Bueno, supongo que podría doler. Nunca terminas de perder a un hijo, pero considerando todas las cosas, parece estar bien. Él podría permitírtelo. Así que esa misma tarde conduje por la ciudad hacia ese oscuro bosque que se extendía hacia el cielo en el horizonte. No había estado en la casa de los Lockhart en más de una década, pero verlo al instante me hizo feliz. Ya no lloraba a Lucy, solo apreciaba el breve tiempo que nos conocimos cuando éramos niños, y tenía muchos buenos recuerdos en esa casa. Mientras entraba por el camino de grava de la entrada, vi las cortinas en una de las ventanas delanteras moverse, así que supe que alguien estaba en casa. Puede que no quisiera dejarme entrar, pero nada perdía en intentarlo. Subí los escalones del porche delantero y encontré un colgante de madera de una polilla de luna adornando la puerta principal. No tenía signos de mugre o envejecimiento, y la pintura verde pálido todavía tenía su acabado brillante, así que supongo que era nueva. No sé qué esperaba de Robert Jr. Tal vez que se hubiera deprimido tanto después de la pérdida de Lucy que no se molestara en decorar nada, pero habían pasado más de 10 años y la recuperación era posible.
Llamé y él me respondió unos momentos después, frunciéndome el ceño curiosamente desde una pequeña abertura en la puerta. Hola, señor Lockhart. Tartamudeé un poco, estúpidamente, porque no había planeado cómo iba a hablar con él. Soy Aaron Lobensinski. Conoce a mi madre Jane. Trabaja en el hospital. La puerta se abrió un poco más. Su cara se relajó cuando me reconoció. El chico de Jane. Sí, fuiste uno de los amigos de Lucy, ¿verdad? Entra y límpiate los pies. Me sorprende que recuerde que éramos amigos, admití, entrando y limpiándome los pies en la alfombrilla. Parecía una mariposa monarca. Los recuerdo a todos ustedes, chicos, dijo Robert Jr., con un movimiento de su mano invitándome a pasar. Sus prótesis hicieron clic en el linóleo. Eran Lucy, tú, Estela, y había 2 niñas más llamadas Hannah, ¿cierto? Fuiste tú quien lloraba mucho porque nunca pudiste quedarte a las pijamadas. Sí, señor, ese era yo, dije avergonzado. ¿Eres gay, hijo? Fue una pregunta sorprendentemente directa, dicha por sobre su hombro mientras lo seguía por la casa. Sin embargo, no había nada acusatorio en su tono, así que dije que sí. Gruñó. Sabía que podrías dormir con las chicas. Te hubiera ahorrado un montón de lloriqueo. Me llevó por numerosos especímenes de insectos enmarcados mientras nos dirigíamos a la sala de estar. Era una habitación grande, abarrotada de estanterías y bancos de trabajo con papeles esparcidos. Docenas de terrarios de varios tamaños adornaban la habitación y forraban las paredes como gabinetes de trofeo. El único espacio vacío era el pasillo a la cocina. Una lámpara de escritorio brillante iluminó toda la habitación, y la luz rebotó en una lupa y un vidrio en la mesa de trabajo. Parecía que había estado diseccionando un escarabajo grande antes de que llamara a la puerta. Fue bueno ver que su pasión por los insectos no había sido destruida después de perder a su hija en el bosque Lockhart. Entonces, ¿qué te trae por aquí, chico?, preguntó, entrando en la cocina para sacar algo del refrigerador. Bueno, nos graduamos en mayo y me iré a la universidad mañana. Y simplemente, más o menos, quiero decir, sigo pensando mucho en Lucy, así que me preguntaba si había conservado algunas de sus cosas que pudiera ver, y ya sabe, recordarla, si eso le parece bien, señor. Robert Jr. volvió conmigo con un encogimiento de hombros y 2 cervezas. No hay mucho que una niña tenga a su nombre. Solo sábanas de Hello Kitty y peluches. Oh, vaya, peluches. No pude evitar sonreír ante el recuerdo. Ese siempre fue mi regalo favorito. Le di un montón de los míos. ¿Qué? ¿Los quieres de vuelta o algo así? Lo miré con asombro. Se rió y me dio la segunda cerveza. Estoy jugando contigo, chico. Su habitación está ahí. Me llevó por un pasillo largo y familiar por el que Lucy, nuestros amigos y yo habíamos corrido imprudentemente hace más de una década. Reconocí algunos especímenes de insectos enmarcados que habíamos tirado de las paredes en nuestros arranques de travesuras. Entramos en el dormitorio de Lucy al final del pasillo y prácticamente no había cambiado nada con respecto a lo que recordaba. Las paredes todavía eran de color rosa pálido y estaban decoradas con obras de arte de punto de cruz de color pastel, hechas por la difunta abuela de Lucy. La cama estaba bien hecha, las sábanas de Hello Kitty bien estiradas y lisas por años de desuso. Los estantes llenos de peluche, con un ejército de Beanie Babies regalados por mí llenando completamente su propio estante, y, sorprendentemente, un largo terrario contra la pared, con una enorme araña negra sentada, inmóvil, debajo de una luz negra.
Reconocí esa araña. De ninguna manera, esa no es. Robert encendió las luces, lo que apagó la luz negra del terrario. La enorme araña se retiró a un escondite con una contracción de sus largas y delgadas patas. Sí, esa es ella. La señorita Piernas era un tipo de araña cazadora que Robert Lockhart padre había descubierto en el bosque Lockhart y la conservó durante 10 años antes de que Lucy naciera. Hubo muchos especímenes vivos en la casa de los Lockhart a lo largo de los años, pero la señorita Piernas era la única que Lucy parecía querer como mascota. Robert Jr. había dicho en el pasado que algunas tarántulas pueden vivir hasta los 25 años, pero la señorita Piernas no era una tarántula. Y si esta fuera la misma señorita Piernas, eso la haría superar los 30 años. ¿Las arañas cazadoras viven tanto tiempo?, pregunté incrédulamente, caminando al terrario con una fascinación que no había sentido en años. Robert se paró en la puerta con los brazos cruzados y una expresión de disgusto acentuó sus rasgos mientras miraba a la señorita Piernas. Ninguna que sepamos, aparte de esa. Es aún más grande de lo que recuerdo, murmuré. Mi aliento empañó el vidrio mientras trataba de mirar la piel de la araña en ángulo, pero no podía verla. Por lo que sé, su tamaño depende de su recinto, dijo Robert Jr. No se hará más grande mientras esté en ese tanque. Vi la pierna de la señorita moverse. Luego giré la cabeza para mirar por la ventana del dormitorio de Lucy. Vi la masa gris verdosa profunda del bosque Lockhart. La señorita Piernas vino del bosque, ¿verdad? ¿Qué tan grandes estarán ahí? Robert no me respondió. Lo miré. Estaba bebiendo su cerveza. Lo terminó con un sonido casi enojado y dijo finalmente: jodidamente grandes. De todos modos, tómate tu tiempo aquí. Haz lo que quieras. Mira lo que quieras. Estaré al final del pasillo. Está bien. Gracias. Cuando estaba por irse, recordé la bebida en mi mano y se la extendí torpemente. Oh, disculpe, aún no tengo 21 años. Nadie te va a delatar. Salió de la habitación y abrí la cerveza. No sé cuánto tiempo estuve ahí, observando con cariño. Tal vez una hora. Tomé una araña de peluche del estante y lo sostuve mientras miraba alrededor. Me paré sobre la cómoda mirando las fotos enmarcadas. La mayoría eran de Lucy y sus padres. Algunas de Lucy desde la infancia hasta los 7 años, sosteniendo a la gigantesca señorita Piernas en sus manos, que en comparación con ella se veían diminutas. Yo también estaba en un par de fotos grupales de nosotros y nuestros amigos en fiestas de cumpleaños, nuestras caritas manchadas de pastel. Encontré una vieja carpeta de la escuela primaria, de la clase de primer grado que Lucy y yo teníamos juntos. Ahí, la primera actividad de cada día era escribir algo en nuestros diarios. Eso lo sugería el maestro, y luego hacer un dibujo para acompañarlo. Naturalmente, muchas de las entradas de Lucy eran sobre Hello Kitty, citas de juego conmigo y nuestros amigos, y tenía muchos errores. Algunos de ellos me hicieron reír, como su ortografía escandalosamente destrozada en la palabra centauro. Había varias entradas sobre ella y la señorita Piernas como centauros de una dama araña. Después de un tiempo, me paré en la ventana de Lucy, mirando el bosque Lockhart, mientras terminaba mi cerveza. Soy poco tolerante cuando se trata de alcohol, así que estaba un poco mareado. El bosque de las 1000 piernas nunca se había visto tan espeluznante. El ángulo del sol de la tarde no entraba en lo oscuro del bosque, pero brillaba en innumerables telarañas suspendidas a lo largo del límite arbóreo, enfatizando lo oscuro que era el bosque más allá de eso. Era extrañamente atractivo, de una manera depredadora,
como en un sueño, como cuando se había tragado a Lucy. Un movimiento fuera de la ventana me llamó la atención. Miré hacia abajo y vi a Robert de pie, debajo de la cochera frente al bosque, bebiendo otra cerveza. Una mochila colgaba de su hombro. Estaba vestido con ropa diferente a la camisa de franela y los pantalones cortos que llevaba puestos cuando me dejó entrar. Ahora llevaba una chaqueta larga y un sombrero, con un conjunto diferente de prótesis que tenían zapatos. Parecía estar vestido para ir al bosque. Salí de la habitación de Lucy, crucé al otro extremo de la casa y pasé a través de la puerta de la cocina. Robert no respondió al sonajero de madera de la puerta al abrirse. «¿Vas a entrar?». No era una pregunta, era una afirmación incrédula. «No he estado ahí desde que perdí a Lucy», dijo pensativamente Robert Jr. «Pienso que ya es hora de que vuelva ahí por última vez, antes de que lo incendie». El sol estaba escondido detrás del bosque Lockhart, pero no del todo puesto, arrojando sobre la casa y nosotros unas largas sombras. Y antes de poder pensarlo, pregunté: «¿Puedo ir contigo?». Hasta el día de hoy no estoy seguro de por qué quería ir con él. Tal vez por un sentido de aventura, de peligro, por el que los jóvenes de 18 años se sienten atraídos al pensar que pueden sobrevivir a cualquier cosa. Tal vez tenía alguna esperanza estúpida de que encontráramos a Lucy ahí, viva o muerta. Tal vez no quería que un tipo que había perdido a su hija la última vez que estuvo en ese bosque entrara por primera vez desde entonces solo. «Es peligroso ahí dentro», dijo Robert. Pero no fue uno. «Estaría contigo», contesté, tonto y optimista de mí. Pero en mi defensa, me dejó ir con él. Ninguno de nosotros lo mencionó, pero sé que tampoco quería ir solo al bosque. «Necesitarás estar bien vestido», fue todo lo que dijo, y lo siguiente que hizo fue ponerme un sombrero en la cabeza, ponerme capas de ropa protectora de una talla demasiado grande y meter mis manos y pies en guantes y botas de una talla demasiado pequeña. «No es un ajuste perfecto, pero servirá», dijo, metiendo las piernas de mis pantalones holgados en mis botas. Yo había cerrado el cierre de la chaqueta casi completamente, pero él me cerró la cremallera hasta la barbilla. «Este era mi equipo cuando era un poco mayor que tú, cuando mi papá compró este lugar». Me ató una lámpara a mi sombrero. Hizo lo mismo y se colgó de sus hombros una mochila que había llenado con un botiquín de primeros auxilios y una hielera con antídotos. Lo vi armarlo todo, fascinado, mientras él bebía otra cerveza. Era difícil creer que no se hubiera aventurado en el bosque en más de 10 años. La velocidad y certeza con la que preparaba todo era como la de alguien que exploraba el bosque Lockhart a diario. Me dio un conjunto de reglas estrictas y razonables, que básicamente me decían que no me alejara de su lado y que no me revolviera si entraba en una telaraña, y que siempre vigilara mi paso, a pesar de llevar botas. Podía cambiar de opinión en cualquier momento, así que si quería irme, él me guiaría fuera del bosque. Envié un mensaje de texto a mi madre con una pequeña mentira, diciéndole que Robert Jr. me había invitado a quedarme a cenar, y luego me metí el teléfono en el bolsillo que tenía la chaqueta en el pecho. A estas alturas, el crepúsculo se estaba desvaneciendo. El cielo púrpura pronto se volvería azul tintado y salimos. El sendero que conducía al bosque estaba cubierto por años sin ver tráfico peatonal, pero no completamente oculto. Lo primero que hice al internarme en el bosque fue entrar directamente en una telaraña que Robert había evitado sutilmente. Empecé a manosear instintivamente, pero Robert me puso un brazo en el pecho. «No te retuerzas, te lo dije». Después de que me asegurara de que la tela no pertenecía a nada venenoso, recogí cuidadosamente la telaraña de mi cara y cabello.
siguiéndolo más profundamente en el bosque. Estaba más oscuro de lo que esperaba debajo de los árboles. Había algunos puntos de árboles muertos, asfixiados y privados de la luz solar, bajo gruesas capas de telarañas envueltas a su alrededor. Pero la mayor parte del bosque parecía saludable, apoyando a las poblaciones de arañas simbióticamente. Robert y yo encendimos nuestras lámparas bastante rápido, cuando la escasa luz de la luna ya no se pudo abrir camino lo suficiente. Miré hacia abajo al suelo, arrojando un amplio círculo de luz a mis pies, e inmediatamente me congelé en mi lugar. Empezaba a temblar horriblemente. Arañas del tamaño de $10 se alejaban de mis botas en masa. No era un enjambre, pero eran las suficientes como para ser incontables. Estarás bien, hijo. Esas no te van a hacer daño. Robert no había mirado hacia atrás, pero debe de haber escuchado cómo me congelé detrás de él. ¿Quieres que te lleve de vuelta? El orgullo fue más grande que el miedo en mi pecho, así que dije: no, estoy bien. Una de las arañas se arrastró lentamente sobre mi bota, con sus piernas largas sondeando curiosamente mis agujetas. Levanté la mirada, sacudí violentamente a la araña y caminé hacia adelante. Nunca he sido particularmente aracnofóbico, pero era imposible no sentir picazón por todas partes, imaginando cientos y cientos de arañas invisibles arrastrándose sobre mi ropa protectora, deslizándose por el cuello de mi camisa y caminando entre mi cabello. Conforme avanzábamos, las pequeñas arañas empezaron a escasear, dando lugar a otras más grandes. Cuando llegamos a una bifurcación en el sendero, Robert se agachó repentinamente, agarrándome la manga y tirándome hacia abajo con él. «Mira esto», susurró. La lámpara se fijó en una araña a no más de medio metro de nosotros. «Esta es una maldita». Una araña del tamaño de mi mano estaba extrañamente ante nosotros, con dos de sus patas gruesas y peludas alzadas al cielo. Podría haberse visto incluso tonta, si no fuera por las mandíbulas vívidas y violentamente rojas que se exhibían pulsantes en nuestra dirección. Peor aún, la araña continuó moviéndose, balanceándose suavemente, con sus quelíceros rosados palpitando casi obscenamente, cada vez más cerca, con sus movimientos de lado a lado. Con los ojos bien abiertos, susurré: «¿Qué es eso?». Enfurecida por el sonido de mi voz, la araña se acercó aún más. Esta vez pude ver sus colmillos sobresaliendo del rojo, temblando de rabia y brillando de humedad. «Araña errante brasileña», dijo Robert Jr. en voz baja. «Parece una Phoneutria fera, pero es difícil decirlo sin echarle una mirada más de cerca. Solo viven en América del Sur, excepto por este lugar, ya sabes». Abrió sus bolsillos y sacó un par de guantes más grandes para ponérselos sobre los que ya llevaba puestos. Podrían ser las más mortíferas del mundo. Instintivamente me eché hacia atrás, pero luego lo agarré de la manga de la chaqueta, con los ojos llenos de terror cuando lo vi estirar la mano hacia la araña. ¡No! La araña mordió dos de sus dedos con la velocidad del rayo y con una fuerza que hizo que un sonido agudo hiciera eco en el bosque oscuro que nos rodeaba. En un abrir y cerrar de ojos, mordió nuevamente. Solamente alcancé a ver una mancha café y roja alejándose del lugar. Horrorizado, tiré frenéticamente de la manga de Robert. «Relájate», dijo, echando la mano hacia atrás y mostrándome su guante intacto. «Esta araña no puede morder estos». La araña salió corriendo fuera de los haces de luz de nuestras lámparas y salió del sendero rumbo al bosque. Robert Jr. se quitó su voluminoso segundo par de guantes y los guardó. «No puedo hacer un manejo delicado con guantes como este, pero para cualquier otra cosa, y esos colmillos sirven muy bien». Se paró de repente, dejándome agachado y temblando,
apretando y desapretando mis puños, desagradablemente consciente de los delgados que eran mis guantes ahora. Me levanté lentamente. La luz de mi lámpara se deslizó por los árboles frente a mí, donde la corteza parecía temblar y cambiar con el tráfico de arañas más pequeñas, caminando arriba y abajo de los troncos. Volví la cabeza para ver dónde estaba mirando Robert Jr., y mi luz iluminó su espalda a varios metros de distancia mientras se movía por el camino de la izquierda en la bifurcación. ¡Espere!, grité corriendo tras de él. Me tropecé con las raíces de un árbol y corrí vacilantemente, patinando torpemente para esquivar a más de una tarántula. Mientras regresaba al lado de Robert Jr., nuestras lámparas se balanceaban en la oscuridad y mi mirada se dirigía más hacia arriba, donde los rayos de las lámparas iluminaban vastas telarañas laberínticas en lo alto, donde nada del suelo podría destruirlas. Brillaban como oro blanco ante nuestra luz y se estremecieron en una brisa imperceptible. Esas telarañas están mucho mejor allá arriba, dije con una risa sin aliento, tratando de sacudirme la ansiedad de la araña errante brasileña. No tropezaremos con ninguna aquí abajo. Robert caminó enérgicamente, apenas contestándome con un gruñido. Mientras miraba a mi alrededor, lanzando la luz de mi lámpara de un lado a otro, Robert apenas movía la cabeza, enfocando constantemente en el camino sinuoso por el que íbamos. Ocasionalmente se detenía tan abruptamente que chocaba con su espalda y miraba hacia las copas de los árboles, engrosadas por las telarañas de arriba, que ahora eran tan grandes y gruesas que enormes secciones de hojas se habían asfixiado y muerto. Podía ver grupos de arañas arrastrándose por todas partes, mientras que en un movimiento vi algo más oscuro que se desplazaba al otro lado de la tela, tan espesa que no podía ver qué era. Mi percepción de profundidad estaba desactivada en ese entorno. ¿Qué pasa con la distancia entre las telarañas y yo y el número de arañas de diferentes tamaños que podía ver? Todo parecía más grande desde mi punto de vista. Redes comunitarias, dijo Robert Jr. señalando la enorme red de cera. La mayoría de las arañas viven solas, pero algunas son sociales. Eso es todo. Diferentes arañas cuidando a los mismos bebés y compartiendo la misma comida. Deben atrapar a muchas presas, dije moviendo mi lámpara sobre la vasta red. Es enorme. No me sorprendería si hicieran una comida regular de pájaros, especuló Robert Jr. De ardillas también, tal vez, si es que alguna llegara tan lejos. Lo miré, bañando su cara sombreada por una incipiente barba con la luz amarilla, y dije lentamente: Eso es un poco grande para una araña, ¿verdad? Se sabe que la Terafosa bolondi en América del Sur come aves, dijo Robert Jr. Es la araña más grande del mundo, al menos fuera de este bosque abandonado por Dios. Este lugar no es como el resto del mundo. Se detuvo. Un músculo saltó en su mandíbula. Luego dijo: pero no hacen telarañas, viven en madrigueras, así que ten cuidado por donde pises. Resistí el impulso de sujetarle el brazo como un niño mientras arrastraba mi lámpara de mano por los bordes de nuestro camino. Las arañas cubrían el suelo del bosque, corriendo afanosamente, pero los agujeros espaciados irregularmente a lo largo del camino y anidados en las raíces de los árboles eran lo que me ponía nervioso ahora. El agujero más grande parecía que podría tragarme la pierna. Seguimos caminando, casi sin interrupción por las arañas, pero había algunas de baja construcción con las que me topaba cuando miraba fijamente al bosque, y Robert no me decía que me agachara. Por nervioso que estuviera, me estaba empezando a acostumbrar a la sensación, apenas retrocediendo cuando las cuerdas pegajosas y ligeras como plumas se me pegaban. Sin embargo,
Mi pulso todavía aumentaba cuando sucedía, golpeándome fuertemente en los oídos mientras sacudía cuidadosamente las telarañas de mi cara. Pero luego, Robert Jr. me llevó por una segunda bifurcación en el camino. Cuando choqué distraídamente con 2 telarañas de sorprendente densidad seguidas. Finalmente me concentré en Robert Jr. delante de mí para quejarme de no advertirme, y una maraña de seda se iluminó en mi linterna a centímetros de distancia un momento antes de que mi rostro la atravesara. Aunque fue mi culpa por no ver por dónde iba, dije enfadado: «Vamos, señor Lockhart, al menos avíseme», mientras arrastraba mis manos enguantadas por mi cara, retirando la telaraña de mi piel. Robert no dijo nada. Miré hacia arriba, sobre su hombro frente a mí, y vi por qué. El camino por delante estaba completamente obstruido por una telaraña. Parecía una neblina brillante, como la niebla matutina cuando se extiende más adelante. Formas se retorcían dentro de él, muy diferentes de las masas cambiantes por cientos de arañas más pequeñas que vimos en las primeras redes comunales. Estas eran pesadas y singulares, con ángulos afilados tirando de las líneas individuales de la seda. No podía darle sentido a lo que estaba viendo. Algo crujió debajo de mi bota. Miré hacia abajo, al tenue y fibroso suelo gris. Huesos viejos y frágiles de algún animal que no pude identificar yacían ahí. Entre los huesos yacían los restos envejecidos y vacíos de una enorme tarántula. Esqueleto y exoesqueleto encerrados juntos en la muerte. ¿Habrían luchado y muerto enredados entre sí? «Jesús», dije en voz alta, al igual que Robert Jr., que respiraba suavemente. «Jesús». No miraba hacia abajo, miraba directamente hacia arriba. Yo también miré hacia ahí y me congelé. Nuestras lámparas se unieron e iluminaron las telarañas que se tragaban el sotobosque, dejando ver las enormes arañas que se movían dentro de ellas. Cosas del tamaño de peceras, con abdominales redondos, gordos y espasmosos, patas gruesas como tacos de billar. Grupos de ojos reflejaban la luz hacia nosotros y el movimiento de sus pesados cuerpos producían chasquidos carnosos y orgánicos. Estas cosas no eran por las que Robert Jr. se había detenido. La criatura que descendía lentamente de la telaraña por un hilo lo era. Al principio pensé que era una araña con una ardilla o una rata o algo así en sus fauces. Pero un pequeño rincón lógico de mi mente me recordó que las arañas no comen así, ni siquiera las tarántulas, que no envuelven a sus presas en seda. El roedor parecía estar cortado por la mitad, ya que no podía ver sus patas traseras, con una fea piel gris visible alrededor de su sección media, como si tuviera sarna. Su mitad trasera era imposible, el bulbo hinchado de una araña. Parecía una espantosa burla de un centauro, el torso inerte de algún roedor, un anfitrión involuntario que fue invadido por un parásito y este salía por la otra mitad. No había forma de que esa cosa pudiera ser real, o si lo era, no podría estar viva. Pero los apéndices de esa cosa seguían bombeando una línea de seda resistente, sus 2 patas traseras tocando la telaraña en forma delicada mientras bajaba, y la cabeza del roedor se estremeció. Sus peludas patas delanteras se extendieron hacia adelante, como intentando tocarnos. Vi su cara, una ardilla con demasiados ojos negros y brillantes que se extendían por la parte delantera de su cabeza, parpadeando gomosamente hacia nosotros. Podía ver sus largos dientes amarillos mientras su boca se abría. Estaba apenas consciente de que mi cuerpo se movía, agarrando débilmente la manga de la chaqueta de Robert
y jalándola. Su voz sonaba muy lejana mientras murmuraba: «¿Pero qué diablos?». En un momento, por el rabillo del ojo, de alguna manera, algo logró desviar mi atención de la abominación sobre nosotros. Mis ojos se dirigieron hacia el borde del sendero en el que estábamos parados. Y por un momento pensé que el suelo se había hundido en un terraplén y que simplemente estábamos elevados en el sendero. Pero pronto vi que era un enorme agujero en el suelo. Una madriguera. Continué tirando mecánicamente del brazo de Robert Jr. ¿Pero qué mierda? Una cara se asomó desde la madriguera, pálida como un fantasma contra la oscuridad del interior, y parecía flotar hacia arriba y acercarse hacia nosotros. Era un rostro humano, con demasiados ojos agrupados en el puente de la nariz, de un negro reluciente y parpadeando lentamente. Agachó la cabeza, con el cabello largo y oscuro colgado en marañas lacias, mientras el torso desnudo de una mujer, blanco como la luna, emergía lentamente del agujero en el suelo. Una masa enorme y peluda del abdomen de una araña del tamaño de un Volkswagen Beetle siguió, conectado con su cintura. Sus 8 patas gruesas, como ramas, crujieron en la hojarasca al pisar, produciendo sonidos que nos demostraban su peso. Robert y yo nos tambaleamos hacia atrás, destruyendo unas telarañas que estaban en la maleza. Las piernas de la criatura estaban rayadas de blanco en sus articulaciones, y pensé en la señorita Piernas, en la casa de Robert, y en lo que dijo sobre el tamaño de su especie en la naturaleza. Jodidamente grandes. Los pensamientos de Robert también estaban en la habitación de su hija, porque mientras su mano me agarraba el brazo, lo escuché decir: «Lucy». Mis ojos regresaron a la cara de la criatura. Vi la suma antinatural de ojos rodeando a los originales, y cuando inclinó su cabeza, la reconocí también. Su boca se abrió. Del labio inferior goteaba algo demasiado viscoso como para hacer saliva, y sus brazos delgados como rieles se contrajeron una vez antes de levantarse, enviando una dolorosa sacudida de miedo por mi columna. Sus manos blancas, de dedos largos, agarraron a la araña ardilla que colgaba entre nosotros dos y ella. La cosa chilló y se convulsionó. Sus patas se agitaron horriblemente y Lucy se la llevó a la boca. Corrí. Me abrí camino a ciegas atravesando telaraña tras telaraña, de vuelta por donde vinimos. Escuché a Robert Jr. decir mi nombre, inesperadamente, detrás de mí, y de repente lo sentí chocar contra mi espalda. Golpeé el suelo con fuerza, de cara. Apenas tuve tiempo de sentir el estallido de dolor cuando mi nariz se rompió y comenzó a sangrar, o la dispersión de arañas a milímetros frente a mis ojos, antes de que Robert Jr. me pusiera de pie y me girara. Pensé que me estaba abofeteando, pero me di cuenta de que estaba quitando las arañas que se me habían subido como pasajeros del suelo. «No corras aquí, muchacho», Robert susurró en mi cara, sacudiéndome fuertemente. «Algo más te matará antes de...». La enorme criatura apareció detrás de él, caminando por el sendero detrás de nosotros. Empecé a gritar, pero Robert me tapó la boca con la mano y se giró para mirarla. Me obligó a agacharme. Su cuerpo estaba casi sobre mí para evitar que volviera a correr. Y miré con ojos saltones, luchando por respirar a través de mi nariz sangrante, mientras Lucy se abalanzaba sobre nosotros. «Está bien», dijo Robert Jr., pero no me estaba hablando. Podía sentirlo temblando contra mi espalda. «Está bien, Lucy, estás bien». Ella se acercó. Los movimientos precisos de su enorme cuerpo de araña contrastaban con los movimientos flácidos y débiles de su torso humano.
Su rostro parecía estar alerta, e incluso con los 6 ojos llorosos que parecían infectados por su falta de naturalidad. Pero sus brazos colgaban lánguidamente a sus costados, su postura encorvada. Veneno, sangre, saliva, fluían lentamente por su barbilla. Era todo lo que quedaba de la araña ardilla. Podía escuchar su respiración, ver su pálida garganta palpitar mientras tragaba. «Eres una buena chica, bebé», dijo Robert Jr. Su voz era baja y tranquilizadora, a pesar del temblor violento de su cuerpo. «Papá no sabía que estabas aquí, Lucy. No sabíamos que te veríamos aquí. Hiciste un buen trabajo aquí sola, ¿verdad, bebé? Papá está orgulloso de ti». Lentamente íbamos retrocediendo mientras le decía tonterías a la cosa esa que teníamos delante. La araña se movió lentamente, casi acercándose a nosotros, pero no del todo. La boca oscura y húmeda de Lucy se abrió, con una voz que sonaba como el viento sacudiendo las hojas muertas. Siseó: «Papi». Robert se rió, de forma salvaje y aterrorizada sobre mi oído, haciéndome retroceder otro paso. La palma de su mano todavía aplastaba mis labios contra mis dientes, que chocaban entre ellos incontrolablemente. «Así es, bebé. Papá está aquí. Papi no pensó que te vería en este bosque. Bebé, eres una buena chica, Lucy». Se mantuvo inmóvil mientras retrocedíamos, aunque sus ojos nos siguieron sin perdernos un segundo de vista. Nuevamente, su voz ronca y vacía: «Lucy». «Así es, cariño. Papá va a llevar a tu amigo de vuelta a casa. ¿Está bien? ¿Te acuerdas de Aaron?». Gemí aún con su mano en mi boca, muriendo de miedo cuando los 8 ojos de Lucy se posaron en mí. Ella no dijo mi nombre. Desesperado, en mi cabeza me preguntaba si reconocería alguna de las cosas que Robert le estaba diciendo. Estaba seguro de que ella era totalmente una araña, así que las 2 palabras que había dicho eran repeticiones vacías que precederían a su ataque final. Pero aún así, permaneció inmóvil, observando cómo nos retirábamos. «Papá va a llevar a Aaron a casa. ¿Está bien, cariño?», dijo Robert Jr. «¿Me dejarás hacer eso, Lucy?». Ella estuvo en silencio durante un largo momento. Entonces dijo: «Está bien». «Eres una buena chica, Lucy. Nos estamos yendo. Eres una buena chica». Otro largo rato de silencio mientras nos alejábamos lentamente de ella. Ella todavía seguía inmóvil, simplemente mirándonos. Su voz, de forma espontánea esta vez, me sacudió hasta la médula cuando volvió a crujir en la noche. «Ven a verme». El ruido que hizo Robert Jr. fue algo así como un sollozo ahogado junto con una sonrisa. «Sí, cariño, vendré a verte. Volveré a verte de nuevo. Solo déjame llevar a Aaron a casa y papá vendrá a verte de nuevo, mi niña». «Está bien». Ya nos encontrábamos a varios metros de ella. Estaba seguro de que nos estábamos acercando a la curva y a la bifurcación en el sendero que habíamos tomado. Lentamente, Robert bajó la mano de mi boca y tragué una bocanada profunda y temblorosa de aire. «No puedo sacarte de aquí caminando de espaldas, así que necesito que mires atrás de nosotros. Agárrate de mí y yo te guiaré. Dime si ella nos sigue. ¿Puedes hacer eso, hijo?». Con los ojos abiertos e incapaz de apartar la vista de la figura de Lucy en el camino, asentí. «Sí, señor». «Está bien. Con cuidado. Ahora». Su mano me tomó de la muñeca firmemente y con un firme jalón nos llevó alrededor de la curva.
Me costó trabajo caminar de espaldas. Sentía mis piernas como de goma y mi pulso resonaba en mis oídos. Lucy permaneció sin moverse hasta que la perdí de vista. Robert me condujo de regreso a través del bosque, evitando todas las telarañas esta vez. No sé cuánto tiempo nos tomó salir de ahí. Sentí como si nos hubiera tomado días, pero eventualmente atravesamos la línea de los árboles y la luz de la luna sin obstrucciones me cegó. Me sentí como separado de mi cuerpo mientras me quitaba las inofensivas arañas saltadoras y las tejedoras de orbes de mi sombrero y de la chaqueta. Lejanamente escuché a Robert Jr. riéndose débilmente. Me di la vuelta para mirar al bosque Lockhart. Casi sin quererlo, me incliné y vomité sobre la hierba. A unos metros de distancia, Robert hizo exactamente lo mismo, tosiendo y riéndose con más fuerza cuando terminó. ¡Carajo!, jadeó con las manos en la cara. Lo vi tambalearse y caer pesadamente sobre su trasero, riéndose maníacamente. Aturdido, me acerqué a él y me senté a su lado en la hierba mirando el bosque. Escupí restos de bilis en el suelo por entre mis rodillas. Busqué a tientas la linterna. La apagué y tiré el sombrero a un lado. Observé el rostro surcado por las lágrimas de Robert. Estaba preocupado por él. No puedo decir si su risa era buena o mala. ¡Cristo!, jadeó. Pensé que estaba hiperventilando. Tú y yo, ambos. ¡Mierda! Presionó 2 dedos contra su cuello, comprobando su propio pulso. ¿Qué va a hacer ahora?, pregunté débilmente. Mierda, muchacho, no lo sé. Probablemente visite a mi hija de vez en cuando. Maldita sea. Se frotó las manos sobre la cara, gimiendo profusamente. Mi cabeza daba vueltas. Me dejé caer hacia atrás, mirando el cielo nocturno. Las estrellas parecían pequeñas arañas blancas. De repente pensé en mi madre, sola en la casa, y por alguna razón todo lo que se me ocurrió decir fue: oiga, estaba pensando, debería llamar a mi mamá alguna vez. Ella no está saliendo con nadie. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. No recuerdo cómo me instalé en el campus al día siguiente. Pero creo que voy a cambiar de carrera a biología. Me gustaría volver a ver a Lucy. Y creo que tal vez un estudio en aracnología podría ser una buena forma para comenzar. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. También quiero agradecer a Lobenzinski por la confianza y el permiso para relatar su historia. El link de la historia original la pueden encontrar en la descripción del episodio. Lobenzinski, thank you very much for the trust. Si quieres enviarnos tu relato, historia, anécdota o vivencia de tu encuentro con lo sobrenatural, lo desconocido, el más allá, aquello que te llenó de terror y que nadie te quiere creer, puedes hacerlo. Envíame un correo electrónico a la dirección que aparecerá en pantalla, o envíame un WhatsApp al número de Más Terror MX, que también aparecerá en pantalla. Únete a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como Más Terror MX. Si el video te ha gustado, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte. Esa es la mejor forma de apoyarme a seguir creando contenido. Nos escuchamos en la siguiente. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti.